Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Partimos nuestro cuarto capítulo de nuestro podcast de Haz que las cosas sucedan. Y hoy día vamos a conversar por algo que ha sido muy comentado, muy preocupado, muy cuestionado y ha reventado las redes sociales de la marca personal. ¿Qué es un leasing? Vamos a hablar del leasing, en qué consiste un leasing, a quién se le otorga un leasing, cuáles son las empresas de leasing que yo he trabajado, cómo acceder a un leasing. Vamos a hablar toda la información que mayor pueda describir sobre un leasing. Pero hoy día vamos a hablar del leasing financiero, ¿ya? Primero, el leasing financiero lo otorgan entidades bancarias como entidades no bancarias, ¿ya? Las entidades bancarias las conocen, así que no los voy a marear con eso. Pueden colocar en la CMF cuáles son los bancos en Chile que están acreditados y ahí van a salir todos los bancos. Ellos también otorgan leasing financiero. Y las otras instituciones que no son bancarias, yo he trabajado con Marubeni, que se fue de Chile por tanta reforma tributaria y todo, un grupo japonés, una multinacional, bajó la percepción de calidad de país, bueno, y sacó todos sus recursos y se fue con todas sus inversiones de Chile. Y esa cartera se la vendió a Tanner, que Tanner Servicios Financieros, otra empresa que hoy día está haciendo banco, está todo en un proceso ahí, que también te puede ayudar con leasing financiero. Y también tenemos otras empresas como BK, búsquenla, que es del grupo de este grupo que vende Mercedes, Cosman. También está Autofin, Incofin, Factotal, Interfactor, eh, Forum, también da leasing. Y alguna que se me esté quedando por ahí. ECR, otra que también trabajo. Y esas son hoy día las que recuerdo. Si alguna se me olvida, a mis socios estratégicos ahí les pido disculpas, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas empresas que pueden solicitar leasing financiero. ¿Qué se puede comprar con este leasing financiero? Se puede comprar una camioneta, un auto, una máquina, una maquinaria, cualquier cosa que tenga un una actividad comercial. Por ejemplo, si soy una empresa de transporte, puedo comprar minibuses, puedo comprar autos, camionetas. Si soy un rentacar, puedo comprar, no sé, vehículos de lujo, vanes, buses, o sea, cualquier figura que tenga alguna actividad comercial. ¿En qué consiste un leasing financiero? Consiste en un arriendo con opción de compra. Se fija una cuota, ya, por ejemplo, un vehículo cuesta 10 millones de pesos. Ese vehículo cuesta 10 millones de pesos. Le hacen una división que puede ser 24 cuotas, 36 cuotas, 48 cuotas. Y la opción de compra es la última cuota. Vale decir, en el caso del crédito del leasing de 48 cuotas, la cuota 49 te da la posibilidad de adquirir ese bien que tú solamente lo arrendabas con una opción de compra. Se da la opción de compra en la 36, la cuota número 37 y la 24, la cuota número 25. Entonces, tenemos ya un primer acercamiento a, a cómo funciona un leasing financiero, quién lo otorga, esos leasing financieros, y ahora te voy a contestar cómo postular ese leasing financiero. Obviamente que tienes que estar formalizado, tienes que tener inicio de actividades, tener al menos uno o dos balances, o estar en un proyecto adjudicado con una adjudicación, alguna orden de compra, algo que permita minimizar el riesgo de ese leasing y te pase el dinero, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo con estos mismos 10 millones de pesos. Vamos a comprar un auto y el leasing te pide a ti un 10% de pie y te financia el 90%. Puede pedirte un 20%, te financia el 80%. Puede pedirte un 70 o sea, perdón, un 30% de pie y te financia un 70%. Eso va a ser de acuerdo a la aprobación, nivel de riesgo y qué negocios va a hacer con cada uno de los leasing.
Yo personalmente trabajo al 10%, ¿ya? Yo coloco el 10% y trabajo también al 100%. Ojo, hay leasing que financian el 100% de la operación. Yo trabajo al 100% de financiamiento y al 10% de financiamiento. Lo importante del leasing es que es un gasto, ¿ya? Porque es una factura de arriendo que tú tributariamente lo induces 100% a gasto. Primero, se cobra esa cuota en los 10 millones de pesos, supongamos que a 36 cuotas y te financiaron, no sé, un 80%, nos quedan 8 millones. Esos 8 millones de pesos divídelo por 36, ¿ya? En eso, como estamos con 10 millones de precios brutos, o sea, el neto más el IVA, precio bruto, ahí vamos a ocupar un poco la calculadora para que la gente en su casa sepa cómo funciona esto. Vamos a hacer que tenemos 8 millones de pesos, hazlo tú en tu casa, ¿ya? Y lo vamos a dividir, ¿ya? En 36 cuotas. Entonces cada cuota nos queda de un precio bruto de 222.000 pesos, ¿ya? Pero resulta que ese precio le fijan siempre un interés. No es que te vendan el vehículo por nada, ellos tienen que ganar algo. ¿Y qué es lo que ganan ellos? Un interés. Y ese interés puede ser 1.2, 1, 0.8, 2, hasta un 3%, porque la ley faculta en este caso a la persona que presta ese leasing de, de cobrar por el arriendo lo que él quiera. Entonces ahí se acumufla mucho los costos excesivos, ¿ya? De costos de operaciones, por ejemplo, abogados, eh, y otros costos que muchas veces te lo inflan. Yo, por ejemplo, una empresa que no nombré, pero la voy a nombrar, hicimos un negocio por miles de millones, por 1.000 millones parece, mil y tanto, y resulta que el costo financiero, que ellos me cobraron un 5% de los 1.000 millones, o sea, eran el 10% son 100, eran 50 millones en costo operacional, sin contar el interés. Entonces el CAE era como de un 32% al año. Obviamente que dije que no. Por ejemplo, ustedes tienen que buscar CAEs que sean no más allá de un 18%, que es caro ya, pero no más allá de un 18%, y buscar un CAE entre un 12%, que sería 1% de interés al mes, eh, y un 18% que sería 1.4, 1.5, considerando siempre el costo operacional. Hacemos un resumen entonces. Hablamos de qué es lo que era, cómo funcionaba, quién ejecutaba o daba leasing, cómo funciona el leasing, cómo son las cuotas, qué interés se fijan, cuáles son los costos operacionales y qué constituye el CAE. El CAE constituye el interés más los costos operacionales y eso te va a dar un porcentaje anual. Siempre el CAE es un porcentaje anual. ¿Qué significa la cuota 37 y cómo opera esto tributariamente? Te lo explico ahora. Entonces, esto es muy beneficioso para las empresas, es específicamente un beneficio que se le da a la reinversión en nuestro país y consiste que esta cuota, ¿ya? Que es el neto, por ejemplo, 200.000 pesos más IVA, el IVA, tú estás comprando algo, o sea, lo arriendas, se descuenta ese 19%. Y el precio neto, ¿ya? Va a gasto, entonces automáticamente en las empresas chicas, el impuesto a la renta es un 12.5%, que son las empresas ProPyme, y en las empresas grandes el impuesto es un 27%, que son aquellas que facturan más de 2.500 UF, tanto de forma individual como en un holding. En ese caso, ahí va descuento ese 27%. Entonces, muchas veces ese vehículo que te costó 10, en realidad te termina costando 19% menos, más un 27% menos, o sea, cerca de un 40 y, para ser exacto, 27 más 19 te cuesta un 46% menos, ¿ya? Después cuando tú vendes ese vehículo exento, ¿ya? En las 36 cuotas, porque tú ya pagaste ese IVA, y afecto en la cuota de adquisición, ¿ya? Esa cuota, con la cuota de cesión, es una cesión afecta IVA. Yo no soy contador de profesión, todo esto es lo que yo he podido saber como empresario, cómo yo lo abordaba en las distintas empresas y cómo lo he ocupado tanto tributariamente como contablemente en el holding. Ha sido una salida, la verdad es que tengo muy buenos partners. Siempre traten de buscar líneas, relación a largo plazo. Yo trabajo con líneas
donde la institución me dice a mí, mira, sabes que yo te voy a asignar a ti una línea de 600 millones de pesos, sabes que te voy a asignar una línea de 2.000 millones de pesos, entonces, o te voy a asignar una línea de 150 millones de pesos, y cuando te asignan esa línea, a medida que tú vas pagando, te va quedando capacidad de pago en esa línea que te asignó esa empresa, entonces tú la vas ocupando. Siempre intenta generar líneas y relaciones a largo plazo que te permitan escalar tu negocio y seguir haciendo que ese crezca. Mucha gente me ha preguntado cuáles son los documentos que suelen pedir y suelen pedir lo básico, ¿ya? Por ejemplo, carpeta tributaria, balances. Si eres una empresa relativamente grande, te van a pedir balance auditado, balances consolidados si eres un holding, y prebalance si es que ya estamos cerca de fin de año, como ahora en noviembre. Ya te piden prebalance, vas a ver cómo viene tu balance, si es que tu empresa tuvieron pérdida de ganancia, cómo se desarrolló el año que está. Y el resto, bueno, también si es que tiene alguna orden de compra de, de algún proyecto o alguna adjudicación, ya sea privada o pública, que le permita sustentar el financiamiento a ese ejecutivo con riesgo, porque todas estas empresas funcionan así, hay un ejecutivo comercial y hay un equipo de riesgo que analiza la propuesta de ese ejecutivo comercial y riesgo a prueba y ahí te pasan el leasing. En esta descripción que yo te estoy contando, da lo mismo si tú eres grande o eres pequeño. El leasing se ocupa mucho incluso para empresas más pequeñas que para empresas grandes. Las empresas grandes tienen más acceso a financiamiento, pero no lo ocupan porque ya están capitalizados, ya eh, tienen un endeudamiento que se llama endeudamiento sano para descontar, para darle gasto a la empresa. Y ahí vamos a conversar en otro podcast de cuáles son los créditos bullet que hacen que se paguen los intereses, por ejemplo, a fin de año y el capital te queda para el siguiente, cosa de agregarle gasto a la empresa. Vamos a ir conversando todas estas estrategias que se van dando para que tu empresa pueda ir escalando y ir pagando un impuesto de forma consciente que no te mate el negocio, porque el Estado es un socio. Y ese Estado va a estar ahí toda la vida de emprendimiento, toda la vida en pequeña empresa, en grandes empresas. Nunca te olvides de ese socio. Entonces siempre hay que tener buena relación con ese socio, ¿ya? Hacer una buena provisión, que es el pago provisional mensual, y para que después a fin de año la renta no te toque mucho, pero en general eso se hace a través de planificaciones tributarias donde tú mantienes a raya a tu socio, haces tu aporte como empresario, pero hace que eso no te afecte en la caja y no te quiebre. El desorden tributario, chiquillo, se los dejo, te puede quebrar. O sea, si no tienes una buena planificación tributaria y tú empiezas a escalar y no lo formas parte de tu estrategia de crecimiento, eso te puede quebrar, ¿ya? Bueno, vamos a abordar también el leasing habitacional, ¿ya? El leasing habitacional, la única diferencia que se da con el leasing vehicular es que también es una arriendo con opción de compra, pero este es en UF, ¿ya? Y además de eso, tiene una característica más especial porque el leasing habitacional, las empresas tienen que haber sido aprobadas por la CMF. Personalmente, yo tengo una empresa de leasing habitacional y no tuvimos que pasar esa aprobación, auditoría, hacer declaraciones de dónde venía el dinero. Hay una figura un poco más exhaustiva en el leasing habitacional, donde en este caso tienes que investigar bien la empresa, tiene que ser una empresa que igual tenga sustento, porque la empresa va a ser dueña de ese bien hasta que tú pagues la última cuota de opción de compra. Pero resulta que esta leasing no es a 3 años como un auto, 4 años, no, son 8 años, 15 años, 30 años. Entonces tienes que ver en tú, ¿quién vas a confiar 30 años para pagarle un arriendo con opción de compra? O sea, puede que esos 30 años esa opción de compra nunca sea. Entonces ahí yo sería un poco más exhaustivo. Te invitaría a leer muy bien el contrato, te invitaría a pagarle a un abogado que revise ese contrato para ver cuáles son lo bueno y qué es lo malo de ese contrato, porque tienes que ver en qué beneficiario va el seguro de desgravamen. En ese seguro que en caso que fallece el que tenía la opción de compra, se puede ceder esa opción de compra a su heredero. Entonces hay varios factores ahí que se analizan y eso sí es un poco más complejo
y en UF obviamente el UF sube cuando el IPC sube y cuando el IMASEC sube. Hay toda una lógica economista en la UF para que no se pierda la valorización del dinero, y es por eso que también tener presente que muchas veces los sueldos no suben y los OF sube. Entonces, ojo con el nivel de deuda y en qué tipo de moneda lo vas tomando. ¿Ya? Eso es una diferenciación que se da entre el leasing habitacional y el leasing vehicular. Es importante que cuando ustedes quieran tomar un leasing, evalúen cuál va a ser ese flujo mensual. ¿Cómo yo voy a pagar el leasing? Si tengo una panadería, si tengo una pastelería, si tengo una empresa de comida rápida, ¿cómo yo pago ese arriendo con opción de compra? ¿Ya? Pero no se pierdan, el leasing lo mismo con crédito automotriz, la diferencia es que es más barato y tiene beneficios tributarios un poco distintos en las empresas grandes, pero las empresas chicas es exactamente lo mismo porque hay una amortización que se llama amortización acelerada, que incluso a las empresas chicas que pagan el 12.5% les conviene más comprar con crédito automotriz que comprar con leasing. Entonces hay toda una figura ahí que tienen que ustedes analizar, revisar si es que son ProPyme, que son 12.5 de impuesto a la utilidad, o si son 27% que son ya esta grandes empresas o mediana grandes empresas. En este caso, yo te invitaría a ver cuál es el costo del leasing, cuánto es el costo de mantención, porque el vehículo le haces tú la mantención, y cuánto es lo que te va a generar ese vehículo. Si te va a generar un ahorro, si te va a generar un gasto excesivo, cuánto es lo que te va a generar. Tienes que analizarlo como cualquier otro flujo de negocio. Si es que compras una máquina para hacer pan o para construir algo, como estás comprando un vehículo, porque al final el vehículo es un medio de comunicación. Bueno, hay una pregunta que ha sido muy recurrente, que es la pregunta de los camiones. ¿Ya? Le mando un saludo a todos los amigos camioneros. ¿Ya? No me vean en TikTok y Instagram mientras conducen. Así que les voy a dar un dato de camión para adquirir camiones. Chiquillos, es lo mismo. ¿Cómo se parte? Tomen contacto con las empresas que le di anteriormente. Una vez que tomen contacto con esas empresas, les van a pedir prebalance o balance, carpetas tributarias, que el monto de facturación, para que lo quiere, la historia, descríbeme por qué quiere el camión. Partan por ahí, tomen contacto y un ejecutivo va a llegar a ustedes, estoy absolutamente seguro, para que les ayude en la búsqueda de ese leasing. Otra pregunta, chiquillos, que se ha repetido mucho es cuál es la diferencia entre banco, empresas de leasing y corredores. La verdad es que son muchas las diferencias. El banco cumple requisitos mucho más grandes para constituirse como banco, mucha más auditoría, y por cada peso que pasa tiene que generar una provisión, que es una provisión legal de acuerdo al riesgo del cliente. Entonces, por ejemplo, si a ti te pasan 1 millón de pesos, el banco tiene que provisionar un porcentaje de ese millón de pesos. Entonces, y tiene que guardarlo, ¿ya? Tenerlo en su caja, y es por eso que muchas veces cuando hay poca liquidez en el país como es ahora, donde muchos inversionistas se llevaron su dinero, ya no hay depósito a plazo, no hay fondos mutuos, en realidad hoy día el banco pasa menos dinero por ese mismo efecto, porque no tiene cómo provisionar el dinero que te está pasando o el porcentaje que tiene que pasar. Entonces cuando dicen, no, así que da lo mismo que se vayan los inversionistas, ¿qué importa que salgan los capitales de Chile? Eso no es así, porque si hay menos capital en Chile, o hay menos capital en los bancos, hay menos posibilidad de provisionar, y como hay menos posibilidad de provisionar, hay menos posibilidad de que también te presten dinero a ti. Antiguamente acceder a un crédito en Chile era muy fácil. O sea, una persona el banco le financiaba el 100% de la propiedad, le pasaba por el día el 20% de una casa un crédito consumo y le financiaba con un crédito hipotecario el 80%. Hoy día hacer eso en Chile es casi imposible. Por eso ha caído la constructibilidad, por eso ha caído la industria de la construcción, porque hoy día para acceder a un crédito hipotecario la persona tiene que tener un sueldo muy alto o ser millonario. Entonces la exigencia se han vuelto muy altas por la baja liquidez que hoy día tienen los bancos en sus arcas. Ese es un análisis muy económico, de mucho estudio, que tenlo en conciencia, que te sirva a ti muchas veces para buscar esa explicación. Entonces, primero, banco, mucha regulación, mucha provisión,
ya entidades muy formales, muy serias, que están sometidas a mucha supervisión por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Leasing vehicular tiene mucho menos regulación, otro tipo de entidad, una persona jurídica totalmente distinta que la puede hacer tú, la puedo hacer yo, cualquier persona puede constituir leasing. No necesita un monto inicial en el banco, sí. No necesita una estructura, un sistema, un software en el banco, sí. O sea, es mucho menos formal su constitución y su operación. Y el caso de los corredores son comisionistas que lo único que hacen es ordenar, ya muchas veces tu desorden, y exponer quizás de alguna mejor forma ante la institución de corredor, o sea, perdón, de bancaria o una institución no bancaria. Hay muchos corredores en el caso de las instituciones bancarias que en realidad no funcionan. Yo no se los recomiendo. Prefiero que contraten un auditor, contraten una persona que les prepare y vayan ustedes, acérquense al banco, porque en realidad los bancos empiezan a desconfiar. Yo he contratado muchas empresas y lo único que ha generado eso es que el banco desconfíe, como que yo estoy quebrando, como que estoy cayendo en insolvencia porque estoy contratando a esta persona para que me levante dinero. En cambio, en el caso de los leasing, eso es más factible contratar un corredor, porque que yo sí lo he contratado y he tenido muchos resultados, porque en ese caso ese corredor tiene una cartera de clientes y el corredor hace la pega como de auditarlo o de juntar la información o de generar el riesgo, y va y le expone al leasing, le dice, mira, ¿sabes qué? Este es Juanito, estos son su activo, esto es factura, este es su leverage, este es su Evita, y para cada punta y esto lo va a ocupar para esto. Y resulta que muchos corredores en el tema del leasing vehicular se hacen muy importantes y manejan carteras de miles de millones de pesos. En el tema banco, no, porque el banco tiene una estructura más formal, más grande, donde tiene su propio equipo de riesgo, donde tiene su propio ejecutivo, su propio sistema. Entonces ahí yo no te recomiendo corredor. Ahí te di la diferencia de estos tres entes: corredor, banco, leasing. ¿Qué pasa si nadie te quiere financiar? Sigue intentándolo, sigue buscando. Yo personalmente he pasado por momentos donde he tenido mucho financiamiento, mucho acceso al financiamiento, y he pasado otros momentos donde no tengo acceso al financiamiento. Porque estamos, quizás uno de mis gerentes entregó mal la información, porque el ejecutivo que me asignó, la verdad es que era un poquito quedado y no hizo el trabajo, y en realidad no hay, yo no he podido compartir todavía con, bueno, a excepción de Marubeni, que lo quiero destacar, a excepción de Marubeni, de este grupo japonés que se fue de Chile, que fue uno de mis grandes proveedores de leasing. Yo creo que el más grande que he tenido en lo que llevo de empresario. Eh, Pasa que los ejecutivos en realidad son personas que son dependientes, cumplen un horario y lo único que ellos piensan es en sus metas. Entonces les colocan metas por venta de seguros, metas por venta de cuántos depósitos a plazo tienen sus clientes, metas por nuevos nichos de cuentas corrientes y metas por crédito. Entonces, cuando tú eres una empresa que es un poco más difícil entenderla o al banco no le gusta porque tiene una actividad que el banco desconfía, siempre te van a patear para el final. Entonces, porque el ejecutivo quiere cumplir sus metas, está ahí contigo, ¿cachai? No le importa si a ti te va bien, si te va mal, si tu negocio crece, si le hay trabajo a miles de personas. No tiene esa visión que tiene un emprendedor, esa vocación que tiene el emprendedor. O sea, él va a cumplir su meta. Y eso lo vais a encontrar en el 99,999% de los ejecutivos bancarios. Por otra parte, en el leasing me ha tocado encontrar gente que no, pues que apoya la visión, que son tus partners, que dicen, no, este cabro está haciendo las cosas bien, mira, se ganó esta licitación, mira toda la cantidad que le da trabajo, mira lo que ha construido, mira la propiedad que tiene su sede. Eh, entonces, muchas veces es muy importante quién te representa. Yo creo que siempre es muy importante cuál es tu ejecutivo que te representa el riesgo, quién es tu gerente que te va a tener la reunión con el gerente de riesgo, cómo lo visualiza, cómo lo manifiesta. Eh, Ahí tienes que darle un punto. Entonces, si no te están financiando, averigua por qué. Nunca pares. Siempre va a haber alguien que te quiere financiar. Siempre va a haber un banco que te va a pasar dinero. Siempre va a haber un leasing que va a estar dispuesto a abrirte las puertas. Hay que ver siempre los costos. Si son costos altos, costos baratos, qué nivel es el costo.
Entonces, ahí te dejé dos tips. Primero, persevera. Y segundo, ve por qué, cuál es el dolor, qué te está pasando, por qué no te están financiando y ataca ese dolor. Anda ahí y busca. Vamos a ir respondiendo varias dudas que han salido en las redes. Como por ejemplo, partamos con una. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la forma de darte cuenta de tomar un buen leasing y que no te estén estafando o que eso no juegue en tu contra? Tienes que ver el CAE, este costo operacional, que se suman más los intereses, tienes que ver cuánto es. Yo lo dije anteriormente y dije, mira, ¿sabes qué? Que no sea más allá de un 18% y busca un 12% y un 9% al año. O sea, eso te puede dar un 0,7, un 0,8, más el costo operacional, que puede ser un costo operacional muy bajo, que puede ser un 1% total del crédito, dividido en los 36 meses, los 48 meses. Entonces, lo esencial primero es el costo. ¿Cuánto me va a costar este leasing? Lo segundo es ver si es que esa empresa es confiable, cuánto tiempo lleva en el mercado, si es que tiene el patrimonio para aguantar 36 meses y que no le embarguen los vehículos para poder ejercer la opción de compra. Entonces tienes que buscar un poco de referencia de esas empresas y saber de dónde vienen sus capitales, si es de la Reinvial, si es de alguna otra corredora de bolsa, si es de algún fondo de inversión, de dónde viene ese capital que te está hoy día financiando el leasing. Lo mínimo que buscan las empresas de leasing es que tú les pagues. ¿Ya? Y para eso tienes que mostrar un buen proyecto, tener ojalá buenos números, no estar en DICOM y ser un buen pagador. Si eres un buen pagador, no estás en DICOM, las puertas las vas a tener abiertas. Así que no es como que buscan mínimos, buscan que tú les pagues y que esa opción de compra, la ejerza o no la ejerza, va a ellos indiferente. Lo importante es que tú les pagues. Yo creo que el error más común que pasa en el leasing o en financiamiento en general, incluyendo camiones y otros financiamientos, es que no leen la cláusula opción de compra. Chiquillos, fíjense bien ahí, porque si ustedes pagan los 36 meses y no ejercen la opción de compra el número 37, ese vehículo va a quedar para para el arrendador, no para ustedes que fueron arrendatarios. Entonces muchas veces los contratos vienen un poco maliciosos y dicen, no, sabes que si tú no ejerces la opción en 30 días, el vehículo queda para mí. Entonces ese es un error que tienen que ustedes estar presentes. Y lo segundo, costo administrativo y costo de interés. ¿Cuánto efectivamente me está costando este vehículo? ¿Me está costando los 90 millones en caso de un camión que es? ¿O me está costando 100 o 200, 300? ¿Cuánto me está costando? ¿Cuánto voy a terminar pagando por ese camión? O por ese auto, por esa camioneta. Los requisitos para buscar un leasing entre un banco y una institución de leasing es los mismos, son los mismos requisitos, la diferencia es la agilidad. Por ejemplo, un leasing en un banco se puede demorar un año, 6 meses. En cambio, en una institución privada, como las que le acaba de nombrar, como por ejemplo Tanner o como BK, se demora una semana, 4 días. Pero en el banco todo es demoroso, que tiene que vaciarse los balances, que vaciados los balances te hacen preguntas, que te hacen preguntas, después eso se va a riesgo, que riesgo vuelve a hacer preguntas, y así voy a estar esperando la vida entera para un crédito. O sea, yo he esperado años, muchas veces para otorgar un crédito, que no, que es que tasar esto, que hacer esto otro. Y hoy día los bancos están más preocupados de vender formas de pago. O sea, Santander está más preocupado de vender Kenne que prestar dinero porque gana más vendiendo Kenne, BCI, Mercado Pago y así. Están todo hoy día diciéndose que mejor le coloco la maquinita al local comercial que en vez de pasarle plata a esa persona porque tengo menos riesgo y voy a ganar el 1% de la operación igual, el 2%, el 3% en caso de tarjetas de crédito. Entonces, hoy día todo esto del mundo de bancario, la verdad es que ha cambiado mucho y hoy día los bancos ya no son los que conocíamos tradicionalmente, que eran estos bancos que nos prestaban dinero para la casa, para el auto o para algún proyecto que tuviéramos. Hoy día los bancos están preocupados de vender cuentas de formas de pago. Por ejemplo, te cuento una anécdota que me pasó con el Banco Santander. Me llamó un ejecutivo, bueno, me tiraron a Santiago
porque la empresa creció mucho, entonces de repente tenía un ejecutivo en Talca, ahora estoy en Santiago con, no sé, 8 ejecutivos. Entonces uno de esos 8 ejecutivos me llama por una de las empresas y me dice, oye, usted tiene esta empresa, dueño tal, sí, ¿sabe qué? Bueno, quería llamarlo, que le apreció yo como ejecutivo y que acaso necesitaba algo y todo el tema. Entonces le dije, mira, yo no necesito nada, más que lo que no necesite cualquier emprendedor, que es crédito, que es deuda, para escalar su negocio. Y así que la verdad es que si me puedo ayudar con eso, bien, pues si no, no. Mira, lo que pasa es que el banco, me dice el ejecutivo, mire, voy a revisar sus antecedentes, es que tiene, me parece que está en rojo o en amarillo, tiene que estar 100% en verde, es que estas son estadísticas que nos arroja el sistema interno, yo no sé por qué usted está en rojo y no en verde. Ya, bueno, entonces no teníamos nada más que hablar, le dije yo, ya, corté y me vuelve a llamar otro número. Yo en ese tiempo le contestaba a todos los números, hoy día ya no. Le contesto y me dice, hola, mire, ¿sabe qué? Lo estoy llevando al Banco Santander para ofrecerle Kenneth. Entonces le dije yo, pero ¿cómo? Si hace 30 segundos me llamaste tú para decirme que no calificaba por ninguna cosa del banco, ni para crédito, ni para presión de tarjeta de crédito, ni línea de crédito, nada. Pero sí califico para Kenneth, entonces no entiendo la dinámica que está pasando. Bueno, ahí te estoy contando, pues. Entonces la verdad es que me dio mucha rabia, y no fui muy amable con ese ejecutivo. Si me está viendo, no me acuerdo su nombre, sé que acá de Santiago, que se acuerde de mí y que le pido disculpas si no fui tan amable, pero es una locura, o sea, hoy día los bancos vendiendo formas de pago, ¿ya? Así que ahí, ojo para los clientes de banco, en su cambio, y ojalá les siga yendo bien como le ha ido todos los años y por siempre. Si tú eres extranjero, ya, acá en Chile, en general, todo el sistema financiero no es discriminación si eres extranjero, si eres chileno, sino que tienes que tener residencia definitiva, ya, y tienes que tener un domicilio acreditable, renta acreditable, y aquí cualquier persona puede emprender, cualquier persona puede construir su empresa, cualquier persona puede optar a un leasing. Aparte el leasing tiene un rango menor porque como es una renta opción de compra, en realidad esa persona te está arrendando el vehículo, no es tuyo, no es que te lo vendió, entonces también como te lo puede dar en arriendo, te lo puede quitar en arriendo, entonces no te compliques si eres extranjero en base a eso como que una limitante. Y lo segundo que tienes que tener presente, que tienes que cotizar antes de un leasing, lo que ya dije, que es el costo, oportunidad, cuántos leases hay en el mercado, si hay uno que me ofrece mejor tasa, mejor pie. Entonces, ojo con esas cotizaciones. Y siempre envía la información de forma transparente. Uno como que es celoso cuando le está yendo bien. Van a saber cuáles son mis clientes, qué es lo que estoy haciendo, cómo facturo, cuánto facturo. Y la verdad, la empresa de crédito le da lo mismo. O sea, han pasado millones de clientes y no se va a acordar de ti, ni tampoco te va a agarrar tus clientes. Da lo mismo, manda la información. Sigue creciendo y sigue adelante con lo que estás haciendo y se acabó. Sin límite. Todas esas creencias limitantes son tuyas, de nadie más. Llegamos al final de este podcast. Quiero dar las gracias por habernos escuchado hasta estos últimos minutos. Este es nuestro capítulo número 4. Te dejo invitado para el capítulo número 5. Y estamos en el podcast Haz que las cosas sucedan. Recuerda que para que le llegue a más personas este contenido, compárteme, dale like, suscríbete, y esto le va a llegar a más personas que muchas veces están buscando el camino, buscando esa luz para poder seguir creciendo, salir del problema o del dolor que están viviendo. Y todo eso, jóvenes, siempre se da con información. Esta información es gratuita, es verídica, es experiencia que adquirió a lo largo de todos estos años de empresario, y hoy día te la dejo a ti para que la compartas y para que la escale y a más personas le llegue. Te mando un abrazo, mucho éxito, y como siempre vamos a terminar con un libro que te recomiendo leer. Este es un libro que me ayudó mucho en mi peor momento de deuda, cuando no podía llegar a pagar la deuda porque tenía poco flujo, el flujo estaba desordenado, tenía un descalce de caja, y se llama El hombre más rico de Babilonia. Este es un libro básico, esencial, muy bueno para leerlo, para digerirlo. Y este libro habla cómo funcionaba la deuda y cómo funciona la deuda y cómo endeudarte
de una forma histórica. Te va a hacer mucho sentido. Léelo. Y acá no habla del leasing, pero sí habla de la deuda. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuéntame cómo te va con el libro. Déjame tus comentarios. Nos vemos. Chao.